Buenos días, les damos la bienvenida a nuestra cuarta transmisión del programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Les acompañamos Gerald Solano y su servidor Percy Rodríguez. Muy buenos días. Les recordamos que nuestro programa consta de 3 bloques: las noticias internacionales, luego tendremos una sección dedicada a un personaje histórico que estará relacionado y nos enlazará con nuestro tercer bloque, que es nuestro tema de fondo, que como ustedes han visto en nuestras redes sociales, hoy abordaremos el tema de Rusia y su papel en la geopolítica mundial. Muy bien, pasamos a nuestra sección Noticias Internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer global. ¿Qué está pasando en nuestro planeta? Recordemos que en esta aldea global que llamamos la Tierra, lo que acontece en cualquier lugar nos afecta a todos. Bueno, El Espectador en Colombia hoy titula entre sus noticias internacionales que jamás participará en la reunión de movimientos palestinos sobre la propuesta del plan de paz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin lugar a dudas, ya hay posiciones interesantes con respecto a la posición del presidente Trump y su propuesta de paz negociada con el presidente Netanyahu. Reuters dice Perú elige a Congreso fragmentado y partido de Fujimori sufre una fuerte derrota. Recordemos que los principales líderes del partido de Fujimori y sus hijos han sido cuestionados en Perú muy fuertemente, incluso su hija fue arrestada y Perú en unas nuevas elecciones legislativas pues elige un parlamento en donde se atomiza el poder. No queda ninguna fuerza con los suficientes votos para tener la mayoría y por otra parte el fujimorismo queda perdiendo con un poca representación parlamentaria. El New York Times, por su parte, señala, entre otras noticias, el coronavirus, ¿verdad?, ha hecho que se restrinjan una serie de vuelos y movimientos en Hong Kong y algunas otras regiones de China, y se habla de más de 4.000 posibles contagios del coronavirus y casi un centenar de muertos. En el plano internacional, también el periódico El País menciona que el fiscal general de Israel está pidiendo el procedimiento del primer ministro Netanyahu por corrupción, lo que sucede a un mes de las elecciones y también en el contexto del tan esperado plan, ¿verdad?, para el Medio Oriente que ha expuesto el presidente Trump precisamente con Netanyahu en estos días, ¿verdad? Pareciera, le da a uno la impresión que cuando estas acusaciones se hacen tan cercanas al momento electoral, pareciera que tienen un tinte político. Pero bueno, habrá que esperar qué pasa en ese país. Un Globo de Brasil, entre otras, titula que luego del Brexit el Reino Unido deberá negociar y establecer las reglas claras sobre la emisión de visas y la condición de los migrantes cualificados. Sin lugar a duda, un tema que le seguiremos el pulso en esta semana, dado que estamos prácticamente a días de la fecha límite otorgada por la Unión Europea para la salida del Reino Unido, y que definitivamente tendrá un espacio dentro del programa para analizarlo. De hecho, me parece que la próxima semana será nuestro tema Será nuestro de tema de fondo, ¿verdad? fondo. Anunciarlo desde ahora. El Y contaremos con periódico... un invitado para que Ah, sí, muy nuestros importante. amigos Un nos interesen. invitado especial, efectivamente. Bueno, el periódico El Comercio de Perú nos dice coronavirus deja 106 muertos y 4.515 contagiados en China. Bueno, alrededor de esa noticia, Hong Kong ha comenzado a detener los trenes, a suspender los trenes a China, a la China continental. Y algunas regiones están aislando el contacto con las áreas afectadas. Eso es pues un problema, ¿verdad? Es lamentable, pero de un virus que todavía no se ha encontrado pues una cura, ¿verdad? Aunque se están probando algunas vacunas. Por su parte, Delfino CR en Costa Rica, en su apartado de Noticia Internacional, señala que la ofensiva del ejército sirio busca recuperar la ciudad de Idlib
que ha causado un éxodo masivo, por lo que continúa la situación fuerte en el caso de Siria. Incluso el presidente Bashar al-Assad ha iniciado una ofensiva para recuperar el control de esta zona estratégica, que debemos recordar precisamente que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha señalado que el apoyo que ha dado Rusia al presidente al-Assad ha sido uno de los elementos a analizar en este conflicto, y que la recuperación de las ciudades y el control del gobierno ha sido la constante en los últimos años. Estamos hablando de más de 9 años de guerra civil. Sí, por su parte, el periódico El Universal de México titula "No al antisemitismo, claman al recordar Auschwitz". Recordemos que los sobrevivientes del Holocausto y representantes de varios países se reunieron en Polonia para conmemorar el 75 aniversario de la liberación de ese campo de concentración, que tenía que ver, ¿verdad?, con uno de los mayores centros de exterminio del régimen nazi. Un tema que ha generado gran polémica, ¿verdad? Por su parte, se da además en un contexto de antisemitismo, ¿verdad?, y en un contexto de revisionismo de la historia. A mí eso me preocupa muchísimo, es decir, de la historia es la historia y están los hechos. Más allá de que las personas tengan un antisemitismo, pues no debería de eso generar un revisionismo histórico, casi que crear una nueva historia alrededor de eso, ¿verdad? Es decir, si existió el Holocausto es algo que no se puede negar. Igual hay cantidades de millones de víctimas de otros países, como el caso de Rusia, que vamos a ver hoy, pero es algo que no puede generar de ninguna manera, ¿verdad?, que se niegue lo que ha ocurrido en el mundo. Más que uno de los principios de las relaciones del sistema internacional tiene que ver precisamente con el mantenimiento de la paz. Ese es el primer objetivo, por decirlo de alguna manera, de la diplomacia a nivel internacional. Sí, BBC Mundo, por su parte, señala que hay detrás del distanciamiento entre el Reino Unido y Estados Unidos, dos países unidos por una histórica relación especial, y hace mención un poco a aquellas disputas acaloradas a nivel diplomático que han tenido ambos, la guerra comercial, las amenazas, desacuerdos, en fin, algunos elementos que nos ayudan a seguirle el pulso a esta relación histórica entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Bien, por otra parte, el país también de España titula "Guaidó avala los contactos de Canadá con Cuba para buscar una salida a la crisis de Venezuela". Tema que hemos estado tratando en otro programa. Y por su parte, también hay otra noticia a la par que dice: Diosdado Cabello asegura que no le pasará nada a Juan Guaidó cuando regrese a Venezuela. Bueno, vamos a ver, como ustedes saben, pues Guaidó se reunió en Colombia, salió del país de forma ilegal, pasó a reunirse en Colombia con el secretario de Estado Pompeo, de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Posteriormente pasa a España, a Europa, donde trata de reunirse con representantes de la Unión Europea. Es interesante porque en España también llegó Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez fue la canciller del gobierno de Nicolás Maduro, y es la segunda del régimen, prácticamente. Bueno, tal vez está Diosdado Cabello, pero pienso que Delcy Rodríguez tiene un peso importante. Llega al aeropuerto de España y lo recibe el ministro de Transportes español y le dice que recuerde que hay sanciones internacionales, sanciones europeas que no le permiten a ella ingresar al espacio europeo. Entonces el ministro la detiene y la devuelve, ¿verdad? Si hubiera hecho caso omiso, no sabemos qué hubiera estado pasando en este momento con Delcy Rodríguez. Pero esa fue una avanzada del gobierno de Nicolás Maduro para tratar de evitar las reuniones que iba a tener Juan Guaidó precisamente con los representantes de la Unión Europea. Sí, y otra nota importante que los invitamos a
a seguir en BBC Mundo es precisamente una entrevista con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien dice y afirma: la sorpresa fue que el malestar en América Latina tardara tanto en manifestarse, y hace un abordaje bastante interesante donde le aconseja a los gobiernos latinoamericanos abordar rápido la desigualdad social y reestructurar la deuda, y a partir de ahí entonces poder visualizar y cómo mejorar la situación, dado que quisiéramos no vivir una nueva década perdida en América Latina por las crisis o las diferentes crisis sociales. Pero bueno, continuamos con nuestra sección del personaje de la historia. Hoy hablaremos de dos grandes figuras relacionadas con nuestro tema de fondo, ¿verdad? El caso de Mikhail Gorbachev y de Boris Yeltsin. Sí, hoy hemos querido plantear, digamos, dos personajes que están cercanos a la transición hacia Putin, tratando de explicar, si el tema de fondo va a ser Rusia en el tablero geopolítico internacional, pues tratando de explicar un poco lo que ha sido los gobiernos anteriores que llevaron para poder comprender lo que es hoy Rusia. Lo primero que hay que decir es que, bueno, de la historia de estos dos personajes podríamos hablar horas. Entonces yo quisiera como centrarme básicamente, Gerald, en ese momento de traspaso de Gorbachev a Yeltsin. Decir básicamente que Gorbachev fue un personaje que militó toda su vida en el Partido Comunista ruso, un personaje que llegó a ser el secretario general del Partido Comunista. Recordemos que en Rusia, por su sistema político, el secretario del Partido Comunista era, como decir, el presidente, ¿verdad?, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era una especie de primer ministro. El que mandaba realmente en Rusia era el presidente, era el secretario del Partido Comunista. Bueno, siendo Gorbachev secretario, le llevó a plantearse un problema que en realidad él heredó, que fue el estancamiento económico que desde la época de Brezhnev se venía viviendo en la Unión Soviética. Y ese estancamiento económico lleva a una serie de cuestionamientos internos dentro del Partido Comunista que dividen a los rusos en dos grupos: los conservadores, ¿verdad?, que no querían generar transformaciones, y por otra parte, pues los nuevos pensadores encabezados por una parte por Gorbachev y por otra parte por un joven que había salido como diputado de Moscú, que era Boris Yeltsin. Enemigos van a ser un tiempo, ¿verdad? Porque Yeltsin va a cuestionar desde los nuevos pensadores lo que Gorbachev estaba realizando. Finalmente, todos recordaremos la política de Glasnost, que tiene que ver con transparencia, con apertura, y después lo que fue la perestroika, que tuvo más bien que ver con la transformación política, económica de Rusia para integrarse, digamos, digamos, a la economía, a las economías internacionales, para mejorar su relación y reconstruirse económicamente. No obstante, esa fue precisamente uno de los fracasos de Gorbachev, el tema económico, porque no se logró. Bueno, finalmente el 19 de agosto de 1991 se produjo un intento de golpe contra Gorbachev. Es un intento de golpe donde yo recuerdo ver los tanques rodeando en la Plaza Roja, por ejemplo, rodeando el Kremlin, en el Congreso, en el Parlamento. Y recuerdo también que la imagen del enemigo histórico de Gorbachev, que era Boris Yeltsin, llegar a sofocar la rebelión. Es decir, hubo un intento de golpe y quien logra detener con otra fracción del ejército el golpe fue precisamente Boris Yeltsin. Y eso lo constituye, ¿verdad?, en un líder natural en Rusia, pero también con una altísima popularidad en ese momento, ¿verdad? En ese momento. Finalmente,
ya desde los años 80, el principio de los años 90, muchas de los países o de las repúblicas que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comienzan a plantear la necesidad de soberanía amparados a la misma constitución que en algún momento se había firmado para la creación en 1922 de la Unión Soviética y que establecía la posibilidad de una disolución de la Unión. Paradójicamente, estando como presidente Gorbachev todavía de la Unión y siendo Boris Yeltsin presidente de Rusia, ¿verdad? Rusia era una de las entidades federativas que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, estando todavía Mikhail Gorbachev como presidente de esa unión, Yeltsin se reúne con el presidente de Ucrania, con el presidente de Bielorrusia, y en un acuerdo histórico deciden la disolución de la Unión Soviética como tal. Y es interesante porque unos meses antes había habido un referéndum donde más del 78% de los rusos habían decidido que la Unión Soviética continuara como una sola. Y sin embargo, desoyendo el referéndum, estos tres países se reúnen para disolver la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, pues a Gorbachev lo llaman por teléfono y le dicen básicamente que ya la Unión dejó de existir, por lo tanto él se ve obligado pues a dimitir porque es algo que ya no existe, ¿verdad? Que ya no existe. Boris Yeltsin entra con una alta popularidad, como les decía, genera una apertura económica, genera una serie de reformas que en el plano económico lo que generaron fue la creación de una oligarquía, de un empresariado poderoso, ¿verdad? Que es el que se mantiene todavía en Rusia, digamos, manejando los negocios, los grandes negocios económicos del país. Y eso lo que hace es que Yeltsin empieza a tener problemas con su popularidad, a tal grado de que en algún momento decide poner al jefe de inteligencia, al jefe de del grupo de seguridad de inteligencia, que era el sucesor de la KGB, como primer ministro, que es precisamente Vladimir Putin. Y ahí es donde entra, digamos, la nueva etapa de la historia como la conocemos pues actualmente. Algo que le vale a Putin el refuerzo, digamos, y la popularidad, porque él asume el poder asume el poder al retirarse Boris Yeltsin, ¿verdad? Sorpresivamente, él lo asume, pero su participación en la guerra de Chechenia le había levantado la popularidad. Era el hombre más popular en ese momento en Rusia y eso le permite ganar sus primeras elecciones en ese país. ¿Okay? Bueno, y gracias por seguir con nosotros, llevándole el pulso a los acontecimientos globales. Al ser las 9:19 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro tercer bloque, que es referente al tema de fondo, el cual, a petición de ustedes, vamos a dedicarlo a Rusia y su papel en el tablero geopolítico mundial. Y precisamente, como nos contextualizaba un poco Percy con la historia más reciente de lo que hoy conocemos como la Federación Rusa, queremos también conversar con ustedes de algunos elementos para contextualizar en la parte, digamos, tal vez más histórica. Y es importante tal vez entender que esta gran Rusia que ha mencionado Percy ha pasado por diferentes momentos, diferentes etapas, pero creo que siempre los ha unido un gran sueño y es tener la gran Rusia, ¿verdad? Es decir, tener ese papel protagónico a nivel, digamos, que casi siempre cuando hablamos de 17, ¿verdad? Donde se expandió hasta a otros países como Serbia, Bulgaria, ¿verdad? Entre otros, pero que se convierte en un modelo que
busca transformar al país en una monarquía, ¿verdad? Es decir, el zar era prácticamente como un emperador, ¿verdad? Casi como un rey, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, y convierte esto en una monarquía, ¿verdad? Constitucional, creándose un parlamento. Y sin embargo, eso nos lleva entonces precisamente a la antesala de la Primera Guerra Mundial, donde son algunos de los, vamos a ver, de los conflictos o de las primeras situaciones que se convierten en una situación a nivel interno, ¿verdad? Es decir, el zar y en la población, que hay una particularidad que en algunos, digamos, libros de historia, y vos, Percy, como historiador me corregirás, pero hablan precisamente de que los zares se convirtieron en una élite económica, digamos, poderosa, llena de beneficios, ¿verdad? Incluso autodenominados, ¿verdad? Digamos, líderes en términos de ese absolutismo, esa, ¿verdad? Autocracia, y que al final, por otra parte, la población se quejaba de las condiciones sociales y económicas en las que estaban viviendo. Sí, así es. Los Romanov, cuya dinastía data del siglo XVII, había logrado generar en Rusia una cohesión a partir, digamos, de la identidad del ruso. Recordemos que siglos antes, todo lo que eran las tierras rusas habían estado durante 2 siglos bajo el control de los mongoles. Y con los zares, específicamente con la dinastía de los Romanov, se logra consolidar de alguna manera muchos de los territorios que los zares consideraban que eran su derecho natural tener a partir de la expansión. Muchos de los países que hoy entendemos como repúblicas y que fueron partes de la Unión Soviética, fueron países que desde el tiempo de los zares comenzaron a ser tomados. Por ejemplo, en el tiempo de Pedro I, Pedro el Grande, el fundador de San Petersburgo, en esa época ya la Unión Rusia se había extendido, por ejemplo, a Estonia, a Letonia, por ejemplo. Con Catalina la Grande, ¿verdad? Se convierte en una potencia europea en un momento en donde se da también o Rusia interviene en la sucesión por la corona polaca. Al final los polacos, el pueblo polaco, ¿verdad? Como nación fue en el siglo XVIII dividido entre varias potencias, entre el Imperio Austrohúngaro, entre la Prusia, que hoy es Alemania, ¿verdad? Por parte, y precisamente el Imperio Ruso. Es decir, el pueblo polaco fue dividido en tres. Y lo mismo pasó en varias ocasiones. Cuando Napoleón logra consolidar una primera república de Polonia, pero nuevamente después de la caída de Napoleón, Alejandro I y otros zares convierten a Polonia en un zarato, ¿verdad? Entonces se divide de nuevo en tres: un zarato, una gran parte para Rusia, otra parte para Prusia, y las minas de sal para Austria, que era el oro blanco en esa época. Ya estamos hablando de 1815 en el Congreso de Viena. Pero ese Congreso de Viena, valga decir, ¿verdad? Permite que Rusia se reconstruya como una gran potencia a partir precisamente de la caída de Napoleón. Y se va a crear un sistema multipolar de potencias que va a generar un nuevo mundo, que va a ser el mundo entre 1815 y 1914. Ese sistema, creado básicamente por cuatro países, que eran el Imperio Austrohúngaro, Prusia, Inglaterra, Gran Bretaña y por supuesto que Rusia, ¿verdad? Y de ahí nace aquella famosa frase del zar de todas las Rusias. Y eso hay que entenderlo, digamos, a lo que vive actualmente ese país. Recordemos que en el año 91
perdón que me adelante un poquito, pero en el año 91, cuando se da la disolución de la Unión Soviética, lo que se generan es una gran cantidad de países que habían sido tomados por los zares rusos o bien hasta por la Rusia, digamos, comunista bolchevique en los años siguientes. Vea usted, por ejemplo, la Unión Soviética estuvo compuesta por 15 países, 6 europeos, 4 asiáticos y 5 euroasiáticos. Los países europeos eran Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia y Ucrania. Los países asiáticos eran Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. Y los países euroasiáticos, Rusia, Kazajstán, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Es decir, lo que quiero decir es que ese término del zar de todas las Rusias tiene una connotación real. Eran muchas Rusias y siguen siendo muchas Rusias. Si uno lo ve, por ejemplo, en Chechenia, la mayoría de la población es islámica. Es decir, hay muchísimas nacionalidades que conformaban la Unión Soviética. Muchos de esos pueblos, no todos, lograron independizarse, volver a su soberanía, ¿verdad? Y constituirse en repúblicas. Pero la disolución de la URSS en el 91 nos da precisamente esa idea, la idea de la cantidad de nacionalidades, ¿verdad? Que están en convivencia, pero que también en algún momento fueron tomadas por el Estado ruso. Claro, y estamos hablando también de naciones que en el marco o en el modelo de la URSS, ¿verdad? O de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, jugaron un papel importantísimo desde 1945 hasta 1989, 91, ¿verdad? Entre la caída del muro de Berlín y la desintegración, digamos, de la URSS, que da prácticamente a lo que se ha denominado en la historia y conocemos como la Guerra Fría, ¿verdad? Un escenario que precisamente, como ha señalado, viene con ese espíritu, ¿verdad? De esa consolidación de poder, de ese papel más dinámico, ¿verdad? E incluso más de influencia, no solo a nivel, digamos, regional o en la región inmediata, sino precisamente una confrontación directa con Occidente, ¿verdad? Yo creo que todos recordamos las luchas entre las dos grandes potencias de la Guerra Fría en diferentes, ¿verdad? Puntos del mundo, y América Latina no fue, digamos, la excepción, ya sea apoyando o no a diferentes gobiernos, ya sea en una carrera armamentista o no, e incluso, ¿verdad? Las grandes crisis de misiles que tuvimos en Cuba y que precisamente denotaron esa lucha o esa gran aspiración que ha venido manejando el pueblo ruso y por supuesto que a través de los líderes. Pero creo que ahí hay digamos, un papel bastante, digamos, interesante, y que me parece que aquí es importante también señalarlo. Precisamente cuando hablabas de Gorbachev y hablabas de Boris Yeltsin, ¿verdad? Y vamos recordando ahí Nikita Khrushchev, ¿verdad? Etcétera, algunas, digamos, figuras que han marcado la historia rusa y por supuesto la política internacional. Aparece alguien que nunca habíamos escuchado, ¿verdad? Alguien que era un agente de la KGB, ¿verdad? Que estuvo en algunas, digamos, en misiones, que estaba con un perfil, bueno, como buen miembro ¿verdad? De estos organismos de inteligencia, de un perfil poco conocido. Y es en el 99, ¿verdad? A finales de este año, en la crisis que empieza a vivir Boris Yeltsin, que hablabas un poco de, ¿verdad? Digamos, la pérdida del respaldo popular, baja ¿verdad? sus capacidades y sus condiciones para seguir gobernando, y nombra a un primer ministro muy desconocido, que es Vladimir Putin, y que unos meses después Boris Yeltsin anuncia que es quien va a asumir la presidencia, digamos, del país, y él asume prácticamente en el año 2000. Estamos hablando de 20 años bajo el mandato, ¿verdad? Bajo el régimen de Vladimir Putin, con digamos, un breve espacio donde Medvedev fue el presidente. Sin embargo, Putin se mantiene como primer ministro, y sería, digamos, tal vez bueno empezar a ahondar un poco ya en ese Putin del 2000 y esa Federación Rusa del año 2000. ¿Qué modelo político estamos encontrando ya a partir del 2000, ¿verdad? Después de una desintegración que, como bien mencionabas, se vuelve en un espacio complejo también para administrar relaciones diplomáticas. Estamos hablando que son ¿verdad? Miembros de la Unión Soviética. Estamos hablando de
países que están naciendo apenas a la vida democrática. Podríamos entonces ahí encontrar un modelo de alternancia y de democracia, digamos, en Rusia. ¿Cómo lo ves en eso? ¿Y quién es Putin? Bueno, Putin es un exagente de la KGB, ¿verdad? Que había trabajado en Dresde, en Alemania, en la República Democrática Alemana, que no era democrática, ¿verdad? Sino que estaba detrás de la cortina de hierro. Era una de las organizaciones que había sido creada por Lenin, ¿verdad? No hablamos de esa Rusia, de la Rusia bolchevique, ¿verdad? Ni vamos a hablar porque no nos da tiempo. Pero sí, había sido porque Lenin, había sido, digamos, capitalizada por Stalin, ¿verdad? En lo que se llamó la stalinización del Estado ruso, y que ahora se habla de la desestalinización del Estado ruso, ¿verdad? Pero de alguna manera él se había comportado como un exagente que fue llamado en algún momento por Boris Yeltsin para ocupar la dirección del Servicio Federal de Seguridad, que era como decir el órgano que siguió después de la KGB, que precisamente cuando se disolvió la Unión Soviética, ahí se acabó la KGB. Como figura. Como figura. Pero bueno, el nuevo Servicio Federal de Seguridad pues es la nueva inteligencia rusa. Él estaba a la cabeza y le tocó precisamente la guerra de Chechenia, que fue una guerra, digamos, interna en una de sus repúblicas, que estaba luchando por su soberanía de mayoría islámica, que contó con la participación de muchos, digamos, extranjeros, mercenarios, muchos de ellos que llegaron a apoyar la revolución, y al final, Putin logra, digamos, ganar la primera de las guerras chechenas, son dos, y eso le lleva a una gran popularidad. Esa popularidad hace que Yeltsin lo llame como primer ministro, y cuando sorpresivamente renuncia, pues él queda. Va a unas elecciones democráticas en las que gana con un 52% de los votos. Contrasta contra el 76% que acaba de sacar en las últimas elecciones del 2018. Es decir, el sistema político ruso, pues eso hay que decirlo, ha sido un sistema que comienza en formación, que comenzó como una democracia joven, así la quiso establecer primero Gorbachev y después Boris Yeltsin, que salió con una popularidad muy baja del gobierno, muy, muy baja, y que finalmente Putin va transformando, ¿verdad? En su primer gobierno lo hace bien. La verdad es que las crisis petroleras siempre han ayudado a la economía rusa. Cuando hay una crisis petrolera internacional, fortalece, digamos, la economía de algunos países. Y sí se tiene que decir que en los últimos 20 años lo que se ha notado, y eso lo han notado los organismos internacionales, es un aumento en el autoritarismo en Rusia, ¿verdad? Más allá, aquí estamos hablando de lo bueno y de lo malo, más allá de que Boris Yeltsin saliera con tan baja reputación, ¿verdad? Aún así, Putin por su propia estrella brilló, ha hecho algunas reformas bastante interesantes en el plano económico, ha mantenido a Rusia en la escena geopolítica mundial, a pesar de no contar con los recursos económicos que tiene Estados Unidos. La mano de Putin, la mano rusa, está jugando en el tablero geopolítico mundial. Es sin duda Rusia un país resiliente, ha tenido la capacidad de salir de momentos difíciles, ¿verdad? De la caída del muro, de la disolución de la Unión Soviética, y convertirse aún hoy en una potencia regional o mundial, como se quiera
como se quiera ver. Bueno, algunos datos, digamos, interesantes hablan de que en digamos, los primeros años de la administración de Putin contaba con porcentajes de popularidad superiores al 80% y que así prácticamente lo ha venido manteniendo a lo largo de su, digamos, de su gestión, de su mandato. Sin embargo, algunos datos dicen que su popularidad hasta el momento, en los 20 años, no ha bajado del 60%, ¿verdad? Del respaldo popular. Sin embargo, el año pasado, para algunas para el mediados del año pasado, se hablaba por ahí de que había bajado a un 31.7%. Sin embargo, otros autores dicen que el Kremlin no ha aceptado, digamos, un porcentaje tan bajo de popularidad. Lo que sí es importante, digamos, señalar es precisamente, como mencionabas, Percy, que ha logrado Putin durante su gestión aumentar en un 72% el Producto Interno Bruto digamos, de Rusia, con una disminución importante, digamos, de la pobreza. Y eso creo que es en parte un reflejo del apoyo que por lo menos ha mantenido en estos primeros años, ¿verdad? O en sus primeras administraciones. Y que para este momento todavía hay algunos vestigios dentro de la misma población de agradecer en este caso al líder digamos, los logros en términos de la mejora en las condiciones de vida. Han venido haciendo algunas reformas en el modelo a nivel, digamos, social, en términos de acceso. Por supuesto que el petróleo ha sido, digamos, una de las maniobras, como mencionabas, más importantes en términos de la economía. Es una economía basada en prácticamente petróleo y gas, ¿verdad? Y algunos otros productos. Sin embargo, yo creo que, y ahora lo mencionabas, entre los críticos, ¿verdad?, de Vladimir Putin y quienes, por supuesto, que alaban su gestión, yo creo que sin duda entre ambas partes lo que no se puede negar es que es un líder influyente. O sea, es decir, ha sido una de las figuras más influyentes y más, tal vez incluso hasta icónicas en estos últimos años, en este siglo, ¿verdad? O sea, lo hemos visto digamos, participando con diferentes presidentes, ¿verdad? A nivel, digamos, de Estados Unidos le correspondió, ¿verdad?, lidiar con George W. Bush, le correspondió con Obama, ahora con el presidente Trump. Ha sido centro de críticas, ¿verdad? No podemos dejar de mencionar todo el tema referente si hubo o no hubo intervención en las elecciones de los Estados Unidos. El presidente Trump en algunos momentos, ¿verdad?, incluso hizo algunas manifestaciones casi de admiración, ¿verdad?, por la figura de Vladimir Putin, ¿verdad? Recuerdo la primera cumbre de ambos presidentes y que había mucha expectativa referente a esto, dado que el presidente Trump había hecho mención en varios momentos. Pero también lo hemos visto, ¿verdad?, llevarle su pulso con líderes europeos, ¿verdad?, con Angela Merkel, participar en cumbres como G7, etcétera, y que sin lugar a duda, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de hegemonía a nivel, digamos, internacional, Rusia va a ser uno de los temas que van a estar en ese análisis. Algunos, ¿verdad?, a veces señalan y mencionan la carrera armamentista, el peligro de esta Rusia que ha venido armándose y ha venido renovando su armamento, incluso nuclear, ¿verdad? Hablábamos de un armamento nuclear importante y esto, digamos, de alguna forma, algunas personas a veces nos preguntan, ¿verdad?, ya sean las clases universitarias o en algunos otros espacios, que precisamente cuál de los dos, ¿verdad?, modelos en algún momento quisiéramos que gobernaran en el planeta. Y la respuesta es muy sencilla: el mundo en este momento es multipolar y tenemos varios focos de poder, y estas grandes potencias han venido liderando, ¿verdad? Algunos con mano dura, como mencionaban, más autocráticos, más un absolutismo a la hora de gobernar, y otros en algunos modelos un poco más, digamos, de alternancia de poder y tal vez con una mano más suave, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, al fin y al cabo, aquí hay un tema importantísimo geopolítico, y es la posición privilegiada que tiene, digamos, Rusia, el interés que tiene en ciertas regiones, por obviamente intereses también económicos, como los hemos mencionado en otro momento con el caso de Estados Unidos, cuando hablamos un poco sobre la crisis de Irán, Estados Unidos. Estamos hablando de un país con recursos
importantes que hoy dominan o gobiernan la economía internacional, como el petróleo y el gas, con recursos suficientes para hacer inversiones importantes, ¿verdad? No podemos olvidar que la inversión que hace con China en gasoductos, recordemos la crisis con Ucrania, cuando se decide, ¿verdad?, cerrar la llavecita y que no pase el gas ni pase el petróleo hacia Europa, y bueno, y esa es una forma también, o fue una de las cartas que jugó el presidente para llevar a la Unión Europea a una negociación. Sí, lo que pasa es que no todo ha sido bueno, ¿verdad? Es decir, también se le ha criticado a Putin el autoritarismo dentro de la misma Rusia. Es decir, recordemos que se han ido de Rusia diversos candidatos de oposición, se han ido de Rusia diferentes medios de comunicación. Es decir, ha habido de alguna manera un fenómeno muy parecido a lo que sucede en Venezuela o en Nicaragua, en donde de alguna manera el gobierno o los amigos de Putin han logrado tomar también otros poderes del Estado. Y esto es necesario decirlo, es decir, es parte del análisis que hay que hacer. Así lo han reconocido diversos organismos internacionales, y recordar que precisamente a partir de la crisis de Ucrania, en donde se invade la península de Crimea en Ucrania, es decir, Rusia invade la península de Crimea en Ucrania, en la siguiente reunión del G8, simplemente los estados eliminaron, ¿verdad?, las economías más fuertes del mundo, le quitaron la membresía a Rusia, y empezó a reunirse el G7, ¿verdad?, como una forma, digamos, de sanción a lo que había hecho Rusia. Y es que no puede tomarse de otra forma en el escenario internacional, cuando se permite que otro país, por las razones que sean, ¿verdad?, que en la península de Crimea habían más rusos que ucranianos, por la razón que usted quiera poner, lo que no se puede permitir, digamos, ni se puede justificar, ni se puede negar, es la invasión de un país a un territorio soberano de otro país que se había independizado. Y recordemos que así como Ucrania había sido parte firmante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, uno de los países que la había conformado, así, de igual manera, hay que comprender que se había convertido en un país soberano después de 1991. Había sido uno de los países que había firmado la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas. Entonces, en ese contexto, es bueno llamar la atención. Aunque he escuchado a algún analista por ahí decir que uno no debe, que los tiempos cambian y que uno no debería de comparar con la Primera Guerra Mundial, algunas de las cosas que suceden en la actualidad, o con la Segunda Guerra Mundial, uno podría entender lo siguiente. Cuando los europeos trataron de sancionar a Rusia por la invasión, vos lo dijiste bien, Rusia cortó el suministro de gas, o amenazó con cortar el suministro de gas a los europeos. Suficiente para que Merkel y los demás presidentes dejaran el asunto ahí. Pero no fue eso lo mismo que sucedió con la Liga de las Naciones cuando Alemania invadió Checoslovaquia, o cuando Italia invadió Abisinia, ¿verdad?, que es la actual Etiopía. No fue exactamente lo mismo. Es decir, hubo una serie de países como Alemania, como Italia, como Japón, que invadieron otros territorios y nadie dijo nada. La Liga de las Naciones cayó en ese momento. Muchas de las potencias se hicieron de la vista gorda, y uno no puede permitir eso porque es una situación muy seria, ¿verdad? Bueno, ya cuando invadió Polonia, pues ya no había otro. Recordemos que es que Polonia ha sido pues la cabeza de puente de Rusia hacia la Unión Europea, siempre, ¿verdad? Si fue en las particiones polacas del siglo XVIII o si fue después de Napoleón, en donde se estableció el Zarato de Polonia. En realidad, Polonia logra su independencia hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y de ahí los problemas que uno en este momento escucha entre el presidente polaco y el presidente ruso. Es decir, esos problemas han continuado. Pero sí, bueno, no todo ha sido, digamos, bueno,
para el modelo democrático ruso han muerto, por ejemplo, candidatos envenenados a la presidencia y uno no sabe cómo interpretar todos esos hechos. Lo que sí es que en este momento Putin no tiene eh, una oposición y en un modelo democrático debería de existir oposición, independiente de que siga ganando las elecciones, pero no la hay. Entonces uno se pregunta si eso significa que ha aumentado el autoritarismo político Y incluso en hay Rusia. algún grado de hermetismo también a la hora de que el gobierno habla de hacer las investigaciones respectivas de dar los resultados, ¿verdad? Entonces, es decir, la información que a veces se obtiene, digamos, en estos casos para temas de claridad y la transparencia, digamos, en ciertos temas, por lo menos acá a Occidente no nos llega No nos llega. con tanta facilidad, ¿verdad? Y algo tal vez ahí que ahora que mencionabas el caso de Ucrania, pero ¿verdad? Me venía un poco también a la memoria que recordar que en el 2008 es cuando encontramos la primera, digamos, tal vez una muestra bastante clara de esa Rusia un poco más agresiva, por llamarlo de alguna manera, que es precisamente con la búsqueda de obtener Osetia y Abjasia en Georgia. Si te acuerdas que fue una crisis bastante, digamos, tensa, incluso, ¿verdad? Con un apoyo de los Estados Unidos hacia Georgia, ¿verdad? Y que esto de alguna forma demuestra esa mentalidad o esa psicología rusa de que hay territorios, como decías, que todavía siguen siendo parte de la URSS, aunque hoy sean estados, digamos, soberanos o independientes. Y la mayor muestra de esta psicología de poder es precisamente la intervención en Ucrania y cómo se anexan Crimea. Y un tema que a nivel internacional, recuerdo en aquellos años tuvo toda su serie de alarmas, se hablaban incluso de submarinos con ojivas nucleares y, ¿verdad? Y había una serie, digamos, de informaciones que el mundo también estuvo un poco alerta con respecto, digamos, a este tema. Pero lo que es sin duda, yo creo que no podríamos negar es precisamente hay en una parte tal vez de la población, y no diría que en el presidente Putin, pero tal vez sí en una parte de la población, como una sensación casi de humillación, ¿verdad? Es decir, que cuando se desintegró la URSS, ¿verdad? Y ese liderazgo y esa gran construcción de la gran Rusia como que se esfumó, ¿verdad? Y hay yo creo que una parte importante de la población rusa que aspira volver a tener esa Rusia grande y que creo que el presidente Putin tampoco es tan ajeno a esa sensación. Me parece que hay muchos actos, acciones que ha venido haciendo el presidente que demuestran precisamente esa línea. Sí, es interesante porque, bueno, vos lo decías también, hay que reconocer a Putin como una figura importante en el tablero internacional, en el tablero geopolítico, más allá de su influencia en el espacio postsoviético, uno siente que Rusia ha tenido una mayor preponderancia en las acciones en muchos lugares del mundo. Podemos analizar, digamos, eh, ese tablero precisamente. Si es en Medio Oriente, los socios rusos, empezando por el presidente Bashar al-Assad en Siria, en donde Rusia tiene una base naval, una base militar naval, y todo lo que fue, digamos, las negociaciones que han estado ocurriendo en un Oriente Medio muy convulso, ¿verdad? Que realmente preocupa. Y yo siento que últimamente también intereses en diversos países de África. Por lo menos lo vemos en Libia. Después de las primaveras árabes, Libia, pues digamos, elige un gobierno, hay una oposición y esa oposición recurre a las armas. Pero recurre a las armas porque tiene el apoyo ruso, porque tiene el apoyo de Jordania, porque tiene el apoyo de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, un país que tiene una revolución que tiene el apoyo de otras potencias, aunque sea, ¿verdad?, con apoyo táctico, con asesores, bueno, en este caso también con armamento, pues envalentona para generar una desestabilización de un país como Libia. Rico también en algunos recursos naturales y con una posición estratégica en el mar Mediterráneo. Entonces uno podría pensar que cuando Putin, por ejemplo, vio cómo Turquía
el Congreso turco aprobó el envío de tropas a Libia, de alguna manera lo que se veía venir era un choque ahí entre potencias regionales, Rusia y Turquía. Y recientemente, me parece que la semana pasada o antepasada, pues Putin decide unir a los dos grupos, tanto al gobierno como a los revolucionarios, y poner fin a una salida, por lo menos a un armisticio temporal o a un alto al fuego temporal, ¿verdad? Mientras los países se ponen de acuerdo. Ahora, uno podría ver también lo mismo en Siria, pero uno en esto, Geralde, no sabe también hasta dónde los intereses geopolíticos operan en la desestabilización de otros países. Es decir, el tema de los hackers rusos en las elecciones de Estados Unidos ha sido un tema que se las trae, ha sido un tema que está sobre la mesa, aunque los republicanos digan que no eran rusos, que eran ucranianos. El tema es si un país con Putin al frente tiene la capacidad de desestabilizar gobiernos y poner presidentes en otros lugares del mundo. Putin ha logrado hacer buenos negocios, es decir, ha hecho buenos negocios con China, tiene intereses en oleoductos y en instalaciones petroleras en todo Medio Oriente. Han hablado ahora de la creación de la nueva ruta de la seda. Con China y con Mongolia tienen el famoso tren transiberiano. En Rusia lo han logrado unir al tren transmanchuriano. Y ahora están hablando incluso de la salida por China, digamos, de productos que puedan pasar por el mar de China, llegar a la India, o bien desde la India que pasen por el canal de Suez y vuelvan, digamos, a los puertos en el Mediterráneo, en los puertos europeos en el Mediterráneo. Es decir, China tiene intereses con Rusia comunes, incluso tienen empresas multinacionales. Hay una inversión común, hay una inversión enorme en la autopista energética en el Medio Oriente, y en los últimos años Putin ha tratado de rescatar un proyecto antiguo que tenía, que era el famoso gasoducto que atraviesa Chipre y conecta con Grecia, que es el famoso gasoducto Poseidón, así le llamaron. Y interconector podría ser interesante para Putin porque es el que se está buscando más bien para llevar el gas por otra ruta a Europa. Es decir, el tema con Europa es que Europa cayó cuando le cortaron el gas, vos lo decías muy bien, pero de nuevo Europa ha buscado otro lugar desde donde recibir ese gas para no depender de Rusia. Y ese ha sido, digamos, sorpresivamente en el 2010 se encontraron unos campos en la profundidad del mar de gas natural, y ese gas natural en aguas israelíes fue explotado ya con una gran plataforma, que por cierto partes se construyeron en México. Fueron llevadas las plataformas desde México hasta allá, a unos 130 kilómetros de Haifa, la tercera ciudad más poblada de Israel, con una plataforma, digamos, de distribución más cercana, tal vez a unos 10 kilómetros del puerto, y que está bombeando gas hacia Libia y hacia Egipto y hacia Jordania, y que estaría pegando el gasoducto con ese interconector Poseidón. Claro, y ahí, Percy, bueno, que lamentablemente todavía nos quedan bastantes temas en el tintero, pero ya casi vamos acercándonos al final de la transmisión, pero no quisiera, digamos, dejar de mencionar dos, digamos, un gran tema que incluso son dos de las preguntas que tenemos de quienes nos acompañan a esta hora, que es precisamente la transformación del gobierno. Entonces nos preguntan que Putin anunció que propondría una modificación en la Carta Magna, que si será esto para controlar
o influir en el poder una vez que deje el cargo en el 2024. ¿Será esto una maniobra para hacer un y seguir en el poder? Y nos preguntan también que por favor expliquemos la reforma que quiere implementar Putin en la constitución rusa. Que creo que digamos las dos preguntas van en precisamente en esta línea. Y algo digamos importante mientras te escuchaba en esta última intervención, precisamente el presidente Putin ha venido, vamos a ver, desarrollando una serie de proyectos bastante ambiciosos que sin lugar a duda están en medio de una estrategia geopolítica ya no solo digamos de Rusia, porque preguntabas y decías que si el presidente Putin podría o no establecer gobiernos o quitar gobiernos, desestabilizar otros países obviamente con fines de intereses geopolíticos y creo que la historia nos ha demostrado que lo han hecho otras potencias y por qué no la misma Rusia. Y eso precisamente a la hora que nos hacen estas preguntas nos lleva entonces a decir, bueno, renuncia en pleno el gabinete para darle luz verde al presidente para que lleve, digamos, sus reformas. Bueno, sí, efectivamente podría ser una maniobra del presidente para mantener, digamos, una cuota de poder importante. No debemos de olvidar que ya en su momento, como habíamos mencionado al inicio de nuestro tema de fondo, Medvedev había sido precisamente presidente mientras Putin volvía al puesto de primer ministro y que tienen una relación bastante cercana. Incluso Medvedev era parte del gabinete en esta administración, ¿verdad? Entonces pareciera que la propuesta, digamos, de la reforma definitivamente busca, ¿verdad?, allanar camino para continuar con grandes, digamos, proyectos. Probablemente no a la cabeza del presidente Putin, ¿verdad?, como presidente, pero sí desde otra posición que le permita precisamente, digamos, continuarlo. Acá, digamos, lo interesante será ver precisamente cómo la población percibe esto, ¿verdad?, y cuál va a ser el resultado, digamos, a nivel de urnas, porque como mencionábamos, si el apoyo es realmente superior al 60%, es muy probable que sea aceptado y que las reformas, digamos, puedan pasar. Si la popularidad del presidente está, como algunos datos mencionaban, a julio del año pasado, de alrededor de un 30% menos, bueno, entonces podríamos estar empezando a ver una situación que se podría, digamos, volver internamente, se podría volver compleja. Ahora, no hemos podido ahondar, ¿verdad? Digamos, hablamos muy general del sistema político, no andamos a hablar de los partidos políticos, es decir, si en este momento existe una oposición fuerte que le pudiese hacer, ¿verdad?, contrapeso a la figura del presidente Putin y por supuesto de lo que está planeando. Pero algo que quiero, digamos, tal vez añadir también es el caso que hablabas ahora de los intereses en toda la región, ¿verdad?, a nivel geopolítico, Medio Oriente, en ese Mediterráneo oriental, hablabas del caso Libia, de Turquía, etcétera, y creo que al fin y al cabo el sistema internacional ha venido siendo construido a partir de pesos y contrapesos, ¿verdad? O sea, es decir, lo que hoy conocemos como un sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial prácticamente se construyó en esa función de pesos y contrapesos entre las potencias. Ahora, el asunto es que conforme hemos venido avanzando la humanidad, hemos ido desarrollando más tecnología que hace que estos enfrentamientos o estas desestabilizaciones en territorios o países soberanos cada vez tenga mayores repercusiones lamentablemente de civiles. Y ahí es donde existe el gran reto de los organismos internacionales para tratar de mantener la paz. Hace unos días escuchaba algunas personas mencionar de que ya no deberíamos de contar con Naciones Unidas, ni la OEA, ni ese tipo de organizaciones porque no sirven para nada, porque no intervienen a tiempo, porque es complejo que puedan ponerle un freno a los Estados Unidos o un freno a Putin, ¿verdad? Pero bueno, ser tema para un programa. Pero es un tema que yo creo que vamos a tener que definitivamente seguirle el pulso, porque lamentablemente hemos, llegado al final, digamos, de la transmisión, digamos, de hoy. Pero lo que sí es importante es que necesitamos comprender cuál es el rol del sistema multilateral y que yo, por lo menos en lo personal, adelanto criterio para el programa cuando hablemos sobre organismos internacionales, pero creo que a pesar de la crítica que existe, los organismos internacionales de alguna u otra forma nos han ayudado a no ir a otro conflicto
a otro conflicto mundial, ¿verdad? Como lo vivimos en las dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo pasado. Y bueno, y lamentablemente nos quedan dos, digamos, hay dos preguntas, que si Vladimir Putin es el héroe porque reinstaló la grandeza del país después del colapso del Imperio Soviético, o el villano que amenaza con desestabilizar estructuras políticas en diferentes países. Creo que ahí ya lo habíamos respondido, ¿verdad? Habíamos dicho que para algunos es odiado, para otros es prácticamente adorado. Lo que sin lugar a duda es claro es que ha sido una de las figuras más influyentes en estos primeros 20 años del siglo XXI. Y nos preguntan también que cuáles son los retos geopolíticos que enfrenta Rusia en esta coyuntura internacional de guerras informáticas y comerciales. Y bueno, creo que por tiempo lamentablemente no vamos a poder responderles, pero vamos a responder a través digamos, del Facebook, y probablemente tengamos que hacer un nuevo programa para continuarle el pulso a este tema. Sí, el tema de las reformas también se las trae, ¿verdad? El tema de la edad o el tiempo para acceder, de residir en Rusia para poder ser candidato, ¿verdad? Que lo quieren aumentar a los 25 años, eso limitaría que muchos dirigentes de la oposición que han estado fuera del país puedan presentarse contra Putin, por ejemplo, porque no nos da tiempo de ver el resto. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Agradecemos a nuestros patrocinadores InRed Consulting y Scande Group para que este espacio sea una realidad, a Gráfica Creativa por su apoyo en diseño e imagen, en especial a su director Diego Solano, y extendemos un especial agradecimiento a nuestra productora Gabriela Navarro y al equipo técnico. Y antes de despedirme, les invitamos a la próxima semana que nos acompañen en una nueva transmisión, que el tema será, como lo adelantamos, sobre el Brexit, y vamos a tener un invitado que nos estará acompañando durante la hora de transmisión. Martes a las 9 de la mañana. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan buen día.